Buenas noches con todos. Tenemos nuestra clase número 4, ¿no? Estamos en la semana 4. La próxima semana tenemos nuestra última clase del curso básico. Y el colegio les va a comunicar el inicio del intermedio, ¿sí? Ujú. Muy bien. Vamos a empezar ya, aunque hay pocos conectados, pero vamos a empezar. Recuerden que la clase es la misma que vimos ayer. Vamos a reforzar funciones básicas, sobre todo las que más se usan, en algunos ejemplos y ejercicios que yo ya he preparado. Y también las funciones condicionales, ¿no? Como subtotales, sumar con una condición y también contar con una condición, promedio con una condición y mínimos y máximos, que son las funciones básicas que tenemos aquí. Así que vamos a iniciar. Voy a cerrar la cámara para maestro. La clase pasada vimos ya lo que eran las sumas, las restas y los operadores para cada uno, ¿no? Lo del operador para la suma es el signo más que tenemos en nuestro teclado, que está al costadito del enter. El operador para la resta es el, el guión, que también está en nuestro teclado. El operador para el producto es el asterisco, que también está en nuestro teclado y sale con switch, la tecla del asterisco, que está al costadito del enter. Y el operador para la división es el slash, ¿sí? Que también está en nuestro teclado con el número 7 para los que no tienen el teclado numérico, si no les sale al lado del teclado numérico. Muy bien. Entonces, además de eso, tenemos otras operaciones que sí se pueden hacer en el Excel, que son por ciento, ¿no? Que también tenemos en el teclado, ¿sí? Es el por ciento. O el promedio, que también lo tenemos por aquí, promedio, que es una función ya que trae el Excel definida. Muy bien. Entonces, basándonos en esta tablita que tenemos aquí en la parte superior, ¿sí? Donde tenemos una lista de vendedores y tenemos lo que han vendido durante la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Aquí en la parte inferior vamos a reconocer este cuadrito, vamos a todos los bordes, ahí está. Entonces aquí en la parte inferior vamos a calcular la suma total de ventas para el día lunes, la suma total de ventas para el día martes y así sucesivamente. Ahora, la suma es igual a utilizar esta función que dice aquí suma, está en la parte superior derecha, hago clic
Y aquí me reconoce un rango él automáticamente, pero obviamente yo le tengo que borrar ese rango y insertar el rango el cual yo voy a sumar, que sería todos los valores para el día lunes. Y le doy Enter y ya tengo mi suma para el día lunes. Ahora, para el día martes yo puedo hacer lo mismo. Ir aquí, suma, o puedo poner igual, suma, y ya me sale la función. Doble clic, y aquí me está diciendo que tengo que ingresar los números a sumar. Yo voy a seleccionar el rango de valores, cierro paréntesis, Enter. Y ahí está la suma. Ahora, esto para los demás los puedo simplemente arrastrar hacia la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Las fórmulas se arrastran ya sea vertical o horizontal. Cuando yo me paro en la celda, en la parte inferior me sale un símbolo de más. Hago clic allí y arrastro, en este caso, hacia la derecha. Y ya me ha copiado la fórmula para los demás días. Si me doy cuenta, esta fórmula, ¿no? La arrastré del martes, pero aquí estoy sumando ya del miércoles. ¿Cómo lo sé? Ahí está, ¿sí? Los valores ingresados para esta fórmula son los valores del día miércoles. Y lo mismo con el día jueves. Los valores de la función para el día jueves es este rango. ¿Sí? Entonces, en el caso de las funciones, se pueden arrastrar. Se arrastran hacia la derecha, hacia la izquierda o en forma vertical. Y verán que se aplica automáticamente, él reconoce y corre a la siguiente celda. Hemos arrastrado del martes, pero ha reconocido los valores del miércoles, del jueves y del viernes, sucesivamente. Muy bien. Esa es la suma. Ahora, yo, por ejemplo, quisiera sumar todos estos valores, ¿no? Para obtener el total vendido en la semana. Entonces, yo aquí puedo decir igual, suma, y me vas a sumar estos valores. Cierro paréntesis, Enter. Y ya tengo, ya tengo la suma total para toda la semana. Entonces aquí, por ejemplo, lo puedo poner totales. Estos, ustedes recuerden que se puede organizar, editar. Lo puedo poner de otro color. Ahí está. Ahora, este es mi total vendido durante la semana. Ahora, los máximos y mínimos. Los máximos y mínimos también tienen un acceso directo aquí en la parte superior y aquí está, máximo y mínimo. Vamos a poner primero máximo. Y ahí automáticamente él me ha reconocido el valor más cercano a la función, pero yo le voy a dar este rango de valores, Enter, y ahí está, ¿sí? El máximo valor para el día lunes es 1200. Efectivamente es 1200. Ahora yo también lo puedo hacer con igual y escribo max. Y aquí me sale la función máximo. Y vuelvo a ingresar el rango de valores del cual va a seleccionar el valor máximo. Enter y ya está. Si me doy cuenta, efectivamente el mayor es 900 para el día martes.
Entonces, si yo quiero hacer lo mismo para el miércoles, jueves y viernes, lo puedo arrastrar hacia la derecha. Y ahí está. Efectivamente, jueves 2500 es el valor máximo y viernes 1200. Si el valor me aparece 2 veces dentro de la tabla, él lo va a poner solamente una vez. ¿Sí? Que se repita, eso a él no le interesa, ¿no? Es el máximo y por lo tanto, si se repite no hay problema. Ahora, los valores mínimos. Con los valores mínimos pasa lo mismo. Tenemos la función en la parte superior, mínimo, y aquí en el rango le tengo que dar, por supuesto, el rango de valores del cual va a buscar el mínimo y enter. Ahí está. Este es el mínimo, sí, efectivamente es el mínimo. Mi tabla es bastante pequeña y yo me puedo dar cuenta fácilmente cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. También lo puedo hacer con igual, mínimo, y aquí me sale la función. Aquí voy a ingresar otra vez el rango de valores, en este caso ya para el día martes, y acá tengo, dice que el mínimo es 150 y sí, es 150. Entonces, para las demás celdas, yo solamente voy a arrastrar hacia la derecha y ya tengo los valores mínimos para miércoles, jueves y viernes. Si yo quiero obtener el valor mínimo dentro de estos, también lo puedo hacer. Aquí voy a decir igual, mínimo, le digo dónde está el rango de valores y ahí tengo. El mínimo es 10. Efectivamente, el mínimo es 10. Ahora el promedio. El promedio sabemos que es la suma entre la cantidad de filas en nuestro caso. Entonces esto va a ser igual a sumar todos estos valores de acá de la parte superior. ¿Yo qué puedo hacer ahí? Puedo sumarlos y luego dividirlos entre la cantidad de filas que tenemos, que son 2, 4, 6, 8, 10. O puedo decir que como ya lo he sumado aquí en la parte superior, yo puedo decir que va a ser igual a esta suma entre 10. Y ese es mi promedio, ¿verdad? O puedo ir aquí en la parte superior, seleccionar la función promedio, darle el rango de datos y enter. Ya tengo mi promedio. Él en este caso automáticamente lo calcula. Entonces puedo yo decirle, ¿no? O súmame y luego divídeme entre 10. O puedo aplicar la función promedio, que también sale con igual promedio, y acá está promedio, el rango de valores, cierro paréntesis, enter. Y ahí está. La fórmula de promedio igual lo puedo arrastrar hacia la derecha para el jueves y el viernes. Y si quiero calcular el promedio de estos valores, igual. Aquí yo puedo decir igual promedio y va a coger el promedio de estos valores. Cierro paréntesis y ahí está. ¿Sí? Ese es el valor promedio de estos valores.
Muy bien ahí. Ahora vamos a ver cómo funciona el sumar con una condición y los subtotales. Los subtotales nos va a permitir sumar después de aplicar un filtro. Ejemplo, la suma, ¿no? La suma como la conocemos es suma igual al rango de valores y ahí tengo mi suma. O igual suma, le doy el rango de valores que va a sumar y ahí está. Efectivamente ha hecho mi suma. Esa es la suma. La función suma, la que estábamos viendo hace un momento. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, yo aquí sumo todos estos valores, ¿no? Primero los voy a sumar para que vean cómo. Entonces, yo sumo, ¿no? Todo el rango de valores, enter, y ahí tengo mi suma. Pero si yo quisiera solamente sumar lo que se ha vendido de pan, ¿no? Entonces, yo no puedo aplicar la suma de todos. Claro que yo podría decir, ¿no? Es igual a sumar esta celda más la otra celda que contiene pan. Y como no hay otra, ya, solamente esas dos, ¿no? Esto sí aplica siempre y cuando tu tabla sea pequeña y tú puedas ir efectivamente celda por celda sumando. Pero si tu tabla es muy grande, tú tienes que decirle, súmame para esta condición. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo aplico los filtros? Y vamos a cambiar aquí, por ejemplo, pasteles también por pan, para que haya 3 valores más. Y entonces, yo voy a filtrar, ¿no? Filtro para pan, le doy a aceptar, y ahí está mi filtro, ¿sí? Obviamente anteriormente yo he aplicado un filtro. Recuerden que los filtros, ¿no? Ustedes seleccionan su tabla, vienen acá y aquí está la opción de filtro. ¿Sí? Esa es la opción de filtro que estamos aplicando aquí para esta tabla. Entonces, este filtro, ¿no? Nos permite quedarnos solamente con, en este caso, los que contienen pan, las celdas que contienen pan. Aceptar. Y aquí tengo, cuando yo aplico un filtro, las filas, perdón, que tenía, o las otras filas que también estaban en mi tablita, no se eliminan, solamente se ocultan. Y nos damos cuenta aquí en el lateral izquierdo, ¿no? Donde está la numeración de filas, que hay efectivamente unas filas que están ocultas. Entonces, si yo aplico la suma normal, vamos a hacerlo, a este filtro yo le aplico la suma normal, digo que los valores que va a sumar son estos 3, y cierro paréntesis, dice que hay 460. ¿Qué ha hecho? Ha sumado también las filas que están ocultas, porque en realidad yo solo necesito estos 3 y son 110, ¿verdad? Entonces esta suma no aplica. ¿Qué voy a aplicar yo? Voy a aplicar la función subtotales. Esta función subtotales me va a sumar solamente el filtro que acabo de aplicar. Doble clic, subtotales. Y aquí, por supuesto, hay que seleccionar lo que yo quiero hacer, la operación que yo voy a hacer. Se aplica para contar, para un filtro, para máximos y mínimos, para producto y para la suma. Entonces aquí vamos a seleccionar la suma, nos sale el valor 9, ¿no?
Porque si ustedes se fijan aquí, ¿no? El 9 es la función suma. Y por eso es que él dice, ya es la operación número 9 la que se va a aplicar. Punto y coma, los valores que va a sumar, cierro paréntesis, enter. Y ahora sí tengo la suma de solamente el filtro que he aplicado. Es 110. Ahí está. Ahora sí mi suma para este filtro es correcta. Esa es la función subtotales. Voy a borrar, voy a quitar el filtro. Y ahí está mi tablita completa. Esa fue la función subtotales aplicando un filtro. Pero yo también podría sumar diciéndole una condición, ¿no? Y la condición es, esto es igual a la suma sí. Sumar sí es la función que nos permite aplicar una condición para que realice la suma. A esta función nos pide un rango, que en este caso es el rango de valores texto, o sea, va a ser todos los textos que tengo aquí de elementos, el criterio y el rango de suma. Entonces, primero, el rango de elementos. Segundo, el criterio. El criterio lo puedo seleccionar en una celda o puedo escribirlo. Entre comillas, yo voy a poner cuál es el criterio que va a sumar. Por ejemplo, va a sumar solamente los que contienen pan, punto y coma, el rango de valores en los cuales va a sumar. El rango es este. Ahí está. Cierro paréntesis, enter. Perdón. Aquí se me ha colado. Ya, ahora sí. Ahí está. ¿Sí? Es lo mismo que acabamos de hacer con los filtros y la función subtotales, pero en este caso lo estamos haciendo con una condición, ¿no? Ya no pierdo ni tengo que aplicar un filtro a mi tabla, sino que tengo que aplicar en la función el criterio de búsqueda o el criterio por el cual yo voy a sumar. Entonces, aquí tenemos 110 de pan, efectivamente, eran 110, 50 y 10, 110. Ahora, ese criterio, ¿no? Ahí, aquí en este caso, por ejemplo, yo lo escribí, lo puse como un texto, el criterio, pero también se le puede poner como un valor en una celda. ¿Sí? Ejemplo, lo voy a borrar. Aquí voy a escribir yo ese valor, lo voy a cambiar de colorcito a esta celda. Muy bien, ahí está. Entonces, aquí yo voy a poner el criterio por el cual yo quiero buscar. Voy a decir que esto es igual a sumar sí y primero el rango de texto, punto y coma, la celda en la cual yo voy a poner mi criterio de búsqueda es D21, que es justo donde estamos parados, por eso es que lo voy a escribir. D21, ahí está, es esta celda, punto y coma, el rango de valores. Cierro paréntesis, enter. Me dice que es 0, sí es 0 porque yo todavía no le he dicho cuál va a ser el criterio. Por ejemplo, vamos a poner galletas. Le doy enter y ahí está.
Entonces, cualquier valor que tome esta celda, él va a hacer la suma para el valor que hemos puesto aquí, para el criterio. Galletas, 40, galletas 40 y galletas 20. En total son 100. Si lo cambio por donuts, por ejemplo. Donuts. Doy enter y ya mi suma cambió. Ahora ha sumado donuts 100 y donuts 100. Tengo efectivamente 200. Entonces aquí yo he puesto mi criterio de búsqueda. Este es mi criterio de búsqueda. Ahí está, lo he puesto aquí. Ahí está. Tengo mi criterio de búsqueda y va a estar en esta celda. Conforme yo lo cambie, me va a cambiar el resultado obtenido. Ahora vamos a ver para un valor en específico, ¿no? Yo aquí tengo una subtabla en el que puedo hacer lo mismo. Voy a decir sumar si. Voy a decirle el rango de valores texto, punto y coma. El valor que va a buscar es este, ¿no? Está en la celda E12, punto y coma, el rango de valores numéricos. Y pan, efectivamente ya sabíamos que pan había 110. Y lo mismo vamos a hacer para este valor. Sumar, sí. Primero los textos, punto y coma, el valor donuts, en este caso está en la celda E13, punto y coma, mi rango numérico. Y ahí tenemos. Ya sabíamos ya que para donuts era 200. Y lo mismo para las galletas. Igual, sumar, sí. Primero el texto, punto y coma, el valor que voy a buscar, galletas, punto y coma, el rango numérico, cierro paréntesis, enter. Ahí está. Si ustedes quieren otra forma de ingresar los valores para las funciones, hacen clic aquí en la parte superior donde está fx y automáticamente les va a salir esta ventanita. Esta ventanita nos dice o nos especifica los rangos, el criterio y el rango de suma. Y aquí está bastante detallado, ¿no? Entonces, lo que hacen ustedes es simplemente en la flechita, les da el espacio, por ejemplo, y seleccionan el rango de valores. Ahí está, luego otra vez en la flechita y ahí tienen su primer rango. Incluso al costado les dice, ¿no? ¿Cuáles son los valores que ustedes tienen dentro de ese rango? Luego hacen lo mismo para el criterio, le dicen dónde está ubicado, ¿no? Por ejemplo, el criterio está aquí en galletas. Y luego igual con el rango de suma. Una vez ahí, yo selecciono mi rango de suma y ahí lo tengo. E incluso me dice aquí al costadito cuáles son los valores que yo he seleccionado. Y aquí abajo incluso ya me sale el resultado de la fórmula.
Entonces, luego le doy a aceptar y ya tenemos los cambios. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Dar en fx en la parte superior y ahí les va a mostrar los campos que requiere la función. Muy bien, vamos a pasar aquí y acá tenemos contar. ¿Qué hacemos con la función contar? Esto simplemente cuenta, ¿sí? Cuenta la cantidad de datos o filas que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, mi resultado debe ser 4, ¿no? Yo digo igual, la función contar, y le doy el rango de valores, enter, y ahí está. Efectivamente, tengo 4 filas, 4 valores. Aquí también puedo decir igual, contar. Y por ejemplo, aquí voy a ir aquí donde dice fx y me va a pedir cuáles son los valores para mi función. Le voy a decir que el rango es este. Ahí está. E incluso aquí en la parte inferior ustedes ven, ya me está diciendo, aquí, ¿sí? Me está diciendo ya cuál es el resultado de esta fórmula. Y ven también que le pueden dar hasta 2 rangos. Entonces, vamos a cerrar aquí. Y le damos a aceptar. Y ahí está. Entonces, las funciones se pueden aplicar también de esa forma. Viendo aquí fx, se habilita la ventanita de los campos que requiere la función y le damos los valores o el rango de valores. Muy bien. Entonces, hasta ahí solamente estamos contando. Pero si yo quisiera contar con un criterio, ¿no? Pues creo que contar con un criterio es lo que más nos interesa, ¿no? En listas grandes queremos contar, no sé, por un distrito, por una provincia, por un código. Entonces, yo necesito contar con una condición. Le voy a decir igual, y aquí tienen la función contar si. Doble clic. Y aquí en la función contar si tenemos solamente el rango y el criterio, ¿sí? Entonces, aquí no se ingresan los rangos de letras y los rangos de valores numéricos por separados, sino que es uno solo. Entonces, mi rango va a ser todo la tabla, o en este caso las 2 columnas, tanto el texto como el valor numérico. Y mi criterio va a ser un elemento en específico. Entonces, yo aquí tengo que dar como criterio, por ejemplo, pan, ¿no? Comillas. No se olviden que los textos en el Excel se ponen en comillas. Cuando este valor va a ser específico, por supuesto. Cierro paréntesis, enter. Y ahí está. Pan, aquí una vez, pan, aquí otra vez, 2 valores para pan. Ahí está. Estoy contando con un criterio. Ahora, en la parte inferior, por ejemplo, tenemos una tabla adicional. En una lista muy grande, ustedes
por supuesto, van a querer contar no solo para un elemento, sino que voy a querer contar para los demás elementos también. Por lo tanto, me hago una tablita adicional y aquí voy diciendo igual, contar si, le doy el rango que me está pidiendo, mi tabla completa, punto y coma, el elemento, cierro paréntesis, enter. De pan ya lo sabíamos porque lo hemos calculado anteriormente. Ahora vamos a ver, por ejemplo, con los donuts. Contar si, el rango de valores, ahí está mi rango de valores, punto y coma, de elemento por el cual va a contar, cierro paréntesis, enter. 3 veces. 1, 2, 3. Y lo mismo para las galletas. Igual, contar si, el rango de valores. La función contar, ustedes ven que estoy seleccionando ambos valores en el primer rango. Y aquí el valor por el cual va a contar en nuestro criterio. Y ahí tenemos 4. 1, 2, 3. Ah, perdón, era galletas. 1, 2, 3 y 4 veces que aparece galletas en nuestra tabla. Y lo mismo con los demás. En el caso de tortas, por ejemplo, lo he borrado. Entonces, contar sí, el rango completo, punto y coma, el valor por el cual va a contar, cierro la función, enter. Pasteles una vez, pasteles una vez. Y en el caso de tortas, por ejemplo, que no está en nuestra lista, me debería dar 0. Vamos a ver, igual, contar sí, mi rango de valores, entonces, punto y coma, mi criterio, cierro la función y ahí está. Efectivamente, yo no tengo tortas en mi lista, así que es 0. Ahí tenemos la condicional de la suma y la condicional de contar. Ahora vamos a ver el promedio. El promedio, ¿no? Que nosotros lo hacíamos o lo podemos hacer con igual, promedio, y le damos el rango de valores, cierro la función, y ahí está el promedio. O lo podemos calcular manualmente diciéndole que es igual a la suma de todo este rango, cierro paréntesis y lo divido en este caso entre 4. Ah, está mal la suma. La suma y ya está, ¿sí? Entonces, se puede hacer con la fórmula de promedio, ¿sí? Que el Excel ya tiene. O se puede hacer manualmente, ¿no? Sumando y dividiendo entre la cantidad que yo tengo.
En este caso corresponde a la cantidad de filas, que son 4 para nuestra tablita. Ese es nuestro promedio. Ahora, tenemos la opción de hacer también la función promedio con una condicional. Y para eso vamos a usar esta tablita adicional que tenemos aquí al costado. Entonces, yo voy a decir que esto es igual al promedio si cumple una condición en específico. Entonces vamos a seleccionar esta función, promedio, sí, y aquí me dice cuáles son los valores que tengo que ingresar. El rango, el criterio y el rango de promedio. O sea, primero los textos y luego los números. Mi rango de textos, primera columna, elemento, punto y coma, mi criterio. Mi criterio está en esta celda, justo en la que estoy escribiendo, por lo tanto es E11. Mi criterio está en la columna E, fila 11, ahí está. Punto y coma, los valores numéricos. Cierro la función y ahí está. Este es el promedio solamente para pan. Y lo puedo hacer igual para los demás. Función promedio, si, que es la condición, si cumple con la siguiente condición, entonces calculamos el promedio. Rango, primero rango de texto, punto y coma, el criterio, nuestro criterio está aquí detrás, sería la E12, columna E, fila 12, ahí está. Punto y coma, mi rango numérico. Cierro paréntesis, enter. Mi promedio para donuts es 100. ¿Dónde está? Donuts 100 y donuts 100, por lo tanto, efectivamente, el término medio es 100. Vamos a ver galletas igual a promedio, sí, igual. Mi rango de texto primero, punto y coma. Mi criterio, en este caso mi criterio está aquí, por lo tanto es la columna E, fila 13, el valor de la celda, ahí está. Punto y coma, mis valores numéricos. Cierro la función y ahí está. Para galletas es 40 mi promedio. Entonces, así se pueden calcular las condicionales para promedio. Ahora vamos a ver los mínimos y máximos. Los mínimos y máximos también es una función que nos aparece aquí en la parte superior. Son funciones que son más comunes. Voy a borrar aquí para hacer el cálculo. Ahí está. Entonces, aquí nos están pidiendo el mínimo, así que vamos a calcular el mínimo. Se puede hacer poniendo igual mínimo, que ya lo vimos al principio, ¿no? Ingreso los números de los cuales él va a calcular el mínimo. Enter. Y ahí está. El mínimo es 20, efectivamente es 20, solamente tengo 4 valores. Y el máximo lo puedo hacer también igual máximo
igual y busco la función máximos. O puedo ir aquí a la parte superior y seleccionar la función máximo. ¿Sí? Aquí, máximos, ahí está. Y él automáticamente me reconoce un rango de números que están más cercas a la celda. Y ahí está. Entonces, doy Enter y ya tengo mi valor máximo, que en este caso es el 50. El 50 aparece 2 veces, pero ya decíamos ya que al ser números iguales, él de todas formas va a coger solamente uno, ¿no? Porque es el máximo para todos los demás. Muy bien. Y lo mismo podemos hacerlo aquí, ¿no? A ver, aquí vamos a poner los mínimos. Vamos a hacer en negrita. Y con la flechita, ahí está, mínimo. Y aquí vamos a calcular los máximos. Negrita. Y ahí está, mínimo, máximo. Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener también igual. Igual, mínimo. ¿Sí? En esta tabla vamos a calcular el mínimo. Selecciono la función. Y el rango de valores. Ahí está. Cierro la función, Enter, y aquí está. El mínimo es 2, efectivamente el mínimo es 2. Aparece repetido, sí, pero eso no nos interesa. Solamente queremos saber cuál es el valor mínimo. Ahora, los máximos, igual, máximo. Selecciono el rango de valores, cierro paréntesis. Perdón. Y ahí está. El valor máximo aquí es 100, aparece repetido como 3 veces, pero ese es el valor máximo. Si yo aquí pusiera 200, ustedes ven que automáticamente eso va a actualizar. ¿Por qué? Porque le he dicho que busque en este rango de valores. Si yo pongo un número aquí, ¿no? 300, por ejemplo, o 3000, eso por supuesto no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque está fuera del rango que yo he seleccionado para la función. Y eso aplica para todas las funciones. Si ustedes hacen alguna modificación dentro del rango de valores que le han puesto a la función, él automáticamente va a actualizar. Pero si ese valor está fuera del rango que le hemos dado a la función, pues no lo va a reconocer. Esos son los máximos y mínimos. Luego tenemos la función concatenar. ¿Sí? La función concatenar nos permite, por ejemplo, si yo tengo los nombres en una celda, el apellido materno, el apellido paterno en una celda, el apellido materno en otra celda, y quisiera que todos estén en una sola celda, los puedo concadenar con la función que se llama así mismo. La función es igual
Ahí está. Concatenar. Doble clic y me dice que inserte los textos que voy a concadenar. Por lo tanto, yo voy a insertar este punto y coma. Para la separación de elementos dentro de una función es con punto y coma. Para un rango de datos es con 2 puntos. Y para insertarle un texto en específico es entre comillas. Entonces, aquí, punto y coma. Y, por ejemplo, lo voy a concadenar solamente el nombre y el apellido, ¿no? Cierro la función, enter, y ahí está. Ya me concadenó el nombre y el apellido. Pero me doy cuenta de que le falta el espacio, ¿no? Entonces, vuelvo a mi función y aquí le voy a añadir un espacio. Después del punto y coma voy a poner comillas. En las comillas voy a poner un espacio, punto y coma, el segundo valor. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Las comillas lo que hacen es ponerme un texto en específico, ponerme, en este caso, por ejemplo, puede ser un símbolo, un número, un espacio, lo doy enter y ya está. Ahora ya está espacio, el apellido. Nombre, espacio, el apellido. Esta función yo la puedo arrastrar, por supuesto, y aplica para los demás, ¿no? Pero yo quiero concadenar también a N Palacios con su correo. Ustedes verán que esta función es bastante útil, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, la utilizamos para crear usuarios o los llamados CSV. Y de esta forma tú puedes cargar, por ejemplo, muchos usuarios a una plataforma o muchos correos a una plataforma, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir lo mismo, igual, concatenar. Y voy a concatenar ya no solo el nombre, sino que también no se olviden de poner el espacio, punto y coma, el segundo valor, punto y coma, el espacio, punto y coma, nuestro tercer valor, y así sucesivamente los valores que ustedes tengan. Y ahora ya tengo ya en una sola celda el nombre, el apellido y el correo electrónico. Yo quisiera que estos se separen por comas, ¿no? Los CSV vienen separados por comas. En vez de darle el espacio en la comilla, yo voy a poner coma. Y ahí está. Tengo el nombre, coma, el apellido, coma, el correo. Y esto también, si lo arrastro, aplica para el siguiente, automáticamente reconoce el siguiente, la siguiente celda. Ahora, la función concadenar se puede hacer también con, por ejemplo, igual, yo voy a concadenar esta celda y voy a usar el ampersand. No sé cómo lo conocen ustedes, este simbolito, ¿sí? Creo que es la I lógica, lo que nosotros usamos normalmente. Y si quiero darle un espacio, igual voy a poner las comillas, ¿sí? Y dentro de las comillas voy a poner espacio, luegamente el ampersand y el siguiente valor. Y si yo quiero añadir más valores, igual ampersand, ¿no? Aquí ya no los estamos separando por punto y coma, ¿sí? Antes teníamos que poner punto y coma en la función concatenar. Aquí estamos usando el ampersand. Entonces, vuelvo a poner las comillas, espacio, ampersand, perdón, esto es todo.
y el tercer valor y le doy Enter. Y hace lo mismo. Me acaba de poner el nombre, espacio, el apellido, espacio, el correo. Si yo arrastro, aplica para los demás. Este no tiene correo, pero sí me hace para el nombre y el apellido. Este, por ejemplo, va a tener correo otra vez. Ahí está. ¿No? Arrastro la fórmula y ahí está. Vuelve a reconocer los tres valores. Entonces, para concatenar se puede usar la función que tenemos aquí, concatenar. Ahí está, concatenar o el hasta. Esto que nos da así es porque seguramente hemos ingresado mal la función y en nuestro caso no hemos completado la función. Por eso es que nos salen eh, los valores estos de numeral y algo más. Muy bien. Vamos a ver los gráficos. Yo tengo aquí dos tablitas ya por defecto. ¿Sí? Aquí tenemos, lo voy a contar un poco aquí, producto. Tengo producto 1, producto 2, producto 3 y los meses de enero a diciembre. Entonces, lo que tengo en cada celda son valores monetarios. Recuerden que los valores monetarios, por ejemplo, aquí está representación dólar. Se podían personalizar aquí más formatos. Y aquí tenemos, esta por ejemplo es la personalización contabilidad. ¿Sí? Y aquí nos dice que es el símbolo de Estados Unidos, o sea, la moneda de Estados Unidos. Y también tiene la posición de decimales, tiene 2 ceros a la derecha. Aquí se puede personalizar. Si ustedes pueden buscar el tipo de moneda que está, por ejemplo, en Estados Unidos. Y ahí tienen varias opciones. Vamos a dejar ahí nomás. Entonces, los gráficos en el Excel nosotros los podemos generar automáticamente. Solamente hay que tener en claro qué datos yo tengo que seleccionar. Esta es mi tabla y yo en este caso voy a querer que se vean las 3 columnas con todos los meses de enero a diciembre. La selecciono completa porque necesito que tengan un identificador. Si yo selecciono solamente los valores, los identificadores, tanto de las columnas como de las filas, se pierden. Entonces, pues seleccionar mi tabla completa, en este caso. Voy a ir a los gráficos. En los gráficos tenemos gráficos recomendados y al costadito tenemos varias opciones. ¿Sí? Los dinámicos los vamos a dejar por ahora, los vamos a ver con tablas dinámicas. Y de estos de acá, ¿no? Nosotros podemos seleccionar de acuerdo a lo que, no sé, sea más visible o de acuerdo a la información que estemos analizando, ¿no? Tenemos los gráficos de barras, ¿no? Y que también nos proporcionan más o menos una imagen en 3D. Pueden ser de diferentes formatos, ¿no? Vertical, horizontal. Tenemos los gráficos tipo rectángulos. Ahí está. Miren cómo se muestran
los meses. Tenemos los gráficos tipo círculo también. En este caso dice proyección solar. Aparte de estos tenemos el gráfico de pastel. Que está aquí. Ahí están los gráficos de pastel. Gráficos de pastel también nos dan bastante visibilidad y es muy útil dependiendo del tipo de información que nosotros queramos mostrar en nuestros gráficos. Tenemos otros gráficos como los de las líneas. Los gráficos de líneas se usan para un poco más análisis estadísticos. Así como también los que tenemos por aquí, los de dispersión. Ahí está. Gráficos de dispersión. Muy bien. Los gráficos de dispersión que tenemos disponibles, ustedes pueden seleccionar el formato que más les guste, ¿no? O el que más se adapte a la información que quieran mostrar. Y también tenemos los gráficos de barras con líneas, ¿sí? Esto más o menos para que nos muestre, no sé, la escala de variación, ¿no? Tenemos también los tipo cascada o tipo escalera. Estos formatos, por ejemplo, son bastante visibles, ¿no? Si la información no es muy amplia, ¿no? Así como el gráfico de pastel se aplica para información que no es muy amplia. Muy bien, entonces nosotros nos vamos a quedar con el gráfico de barras, ¿sí? Y ahí está nuestro gráfico de barras, automáticamente nos lo generó los productos en la parte inferior y tenemos aquí los productos por cada mes, ¿no? Él automáticamente nos ha reconocido eso. Los productos de color verde, producto 1 de color verde, ¿no? Producto 2 de color rosado y producto 3 de color celeste. Ahora, en la parte superior automáticamente se nos habilitan dos pestañitas, uno de diseño y otro de formato. Y ustedes pueden ir ahí variando un poco los colores, los fondos. Por ejemplo, en diseño podemos seleccionar otro fondo, ¿no? O incluso otro diseño para nuestro gráfico. Por ejemplo, este es bastante diferente. Nos vamos a quedar, por ejemplo, este de fondo negro. Y este. El título se puede modificar completamente. ¿Sí? Yo lo puedo borrar y le puedo poner, por ejemplo, productos por meses. Ahí está. Ahí está. Ya cambié el título. Lo puedo mover, lo puedo ubicar. Ahí está. Ahora tengo el título de mi gráfico. Ahora, en lateral del gráfico, automáticamente nos aparecen tres opciones. La primera es sobre elementos del gráfico. Los ejes, el título. Por ejemplo, en el caso de los ejes, ¿no? Él automáticamente nos reconoce el vertical y el horizontal. Si lo quitan, por supuesto, se pierde información. ¿Ves? Y ahí como que mi gráfico no tiene sentido, ¿no? Porque no sé hasta qué valor llegan las barras. Ahí está. Eso es los ejes. Luego tenemos los títulos. También podemos añadir títulos a los ejes, ¿no? Y esto es bastante interesante, ¿no? Yo puedo poner
título a cada eje, ¿no? Para hacerlo más, más claro mi gráfico. Por ejemplo, el eje vertical, en este caso yo tengo los valores. Y en el eje horizontal yo tengo los meses. El título del gráfico, bueno, el título del gráfico ya sabemos, ya lo podemos cambiar de posición y es completamente editable. A encima, al centro e incluso tienes más opciones. Puede ir en la parte inferior, vertical. Entonces, luego tenemos etiquetas. Se puede añadir otro tipo de etiquetas. Por ejemplo, me sobrescribe los valores numéricos por cada barrita. Esto, bueno, dependiendo de la información que tengan, ¿no? Mi gráfico tiene bastantes valores numéricos, por lo tanto, es como que se sobrescriben unos con otros y pierde legibilidad. Y lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. En valores más pequeños quizá podrían ser más visibles, mostrar el valor que tiene cada barrita. Esas son las etiquetas. Luego tenemos tabla de datos. ¿Qué es lo que hace la tabla de datos? Básicamente me añade la tabla que yo tengo aquí al costado, al lado izquierdo, dentro del gráfico. Y ahí lo tengo, por ejemplo, tengo el producto en el mes. Producto 1 en cada mes, producto 2 en cada mes, producto 3 en cada mes. ¿Qué es lo que me ha cambiado? Me ha invertido, ¿no? Las columnas han pasado a ser filas y las filas han pasado a ser columnas dentro del gráfico. Pero es la misma información que yo tengo en mi tabla. Tenemos los márgenes de error. Los márgenes de error, esto sí, por ejemplo, no me afecta tanto mostrarlo. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, en el vertical, ¿no? Mis valores de mi gráfico en el vertical, me refiero a estos valores de acá, no son exactos para cada barra, son aproximados, ¿no? Por ejemplo, este color, la primera barra que yo tengo para el mes de enero del producto 1, ¿no? Su valor real es 775, pero él me lo muestra entre el 1000 y el 500. Entonces, el error nos permite mostrar ese margen. ¿Sí? Eso es lo que nos dice con el error o las barras de error. Tenemos también la opción de porcentaje, desviación estándar. Esas son las opciones de error. Tenemos las líneas. Las líneas en este caso son estas líneas que casi no se ven muy claros, que están al fondo, que es la que señalan con relación al eje vertical, ¿no? A la altura del 3000 tengo una línea, a la altura del 2500 tengo otra línea. Y así puedo mostrar también, por ejemplo, las líneas verticales y se forman ya como cuadros. En mi caso, solamente yo quiero que tenga referencia al eje vertical, por lo tanto, el horizontal
no me hace falta, ¿no? Y ahí está. Tengo mis líneas, que es para tener una guía con relación a las barras o la altura de las barritas. Tenemos la leyenda. La leyenda se la puede ocultar, se la puede poner. ¿Sí? Y va a depender de la ubicación en la que ustedes le pongan. Tiene al lateral derecho, la parte superior, ¿no? A la izquierda o en la parte inferior. Normalmente la leyenda lo dejamos por defecto en la parte inferior, pero en la parte superior también es bastante visible. Vamos a seguir con el inferior. Ahí está. No, y por último tenemos algunas líneas de tendencia. Estas líneas de tendencia ustedes pueden ir probando. Yo lo voy a ver. Sí. Va a depender del, bueno, en este caso de de las columnas. Voy a cancelar. Tenemos una segunda opción que son cambiar el estilo de gráfico. Básicamente, lo que podemos hacer también desde la parte superior con el diseño de nuestro gráfico. También lo tenemos disponible aquí en este simbolito del pincel que nos sale al costado de cada gráfico. Y por último, los filtros, ¿sí? Los filtros nos permiten, por ejemplo, yo quiero que solamente me aparezcan el producto 1 y el producto 2 en mi tabla. Claro que también pude haberlo hecho, ¿no? Seleccionando aquí mis valores solamente hasta el producto 2, pero lo puedo hacer ya una vez creado mi gráfico con los filtros. Quito el producto 3, o sea, le quito el check al producto 3, le doy a aplicar en la parte inferior y ya estoy visualizando solamente al producto 1 y al producto 2. Y así podría hacerlo también, por ejemplo, mostrar solamente el producto 2. Tengo solamente el producto 2. Vuelvo a poner los checks y ustedes verán que vuelvo a mostrar toda la información. Y lo mismo con los meses, ¿no? Por ejemplo, no quiero mostrar los primeros 6 meses, solamente a partir de julio a diciembre. De 6, 7. Sí, claro, de julio a diciembre. Le doy a aplicar y ya mi gráfico lo estoy mostrando solamente de julio a diciembre. Entonces los filtros me permiten tener este tipo de visibilidad con relación a mis gráficos. Y es bastante sencillo de utilizar. Acá nos sale los filtros, nos reconoce las columnas, los productos en nuestro caso y nos reconoce también las filas que son los meses en nuestro caso. Puedo seleccionarlos todos, aplicar y ahí está toda mi información. Cuando yo hago los filtros no se pierde información. Lo mismo que podría hacer en las tablas de filtrarlo, lo puedo hacer en los gráficos. Ahora, aquí en la parte superior, por ejemplo, hay una opción que dice cambiar filas con columnas. Ahí está. ¿Sí? Ustedes solamente le dan clic y ya tienen, ¿no? Ahora me está mostrando el producto 1 para los meses de enero, febrero, marzo, abril. Claro, esto ya no es muy visible, ¿no? ¿Por qué? Porque son 12 meses para cada producto. ¿Sí? Y el producto 3 podemos ver que hay el color verde, por ejemplo, que es el mes de julio, ¿no? Es el que tiene mayor valor. Vuelvo a hacer clic y regreso nuevamente a mis valores anteriores.
Ahora, si yo quisiera escribir alguna información adicional en el gráfico, sobre el gráfico, lo puedo hacer insertando un texto, ¿sí? Los textos nos permiten escribir acá en la pestaña insertar. Aquí hay una opción que dice cuadro de textos. Hago clic en él y automáticamente me va a permitir dibujar un cuadrito de textos. En este cuadrito de textos yo puedo escribir alguna información adicional que yo quiera señalar de mi gráfico. Ahí está. Lo puedo ubicar, lo puedo hacer más grande, lo puedo editar, no sé, lo voy a poner, por ejemplo, otro color de fondo, lo puedo poner otro color de letra, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Los cuadros de texto se pueden insertar sobre los gráficos, sobre las tablas. No hay límites para los cuadros de texto. Por ejemplo, si yo quiero señalar algo en mi tabla o quiero tapar algo en mi tabla, también lo puedo insertar, ¿no? Cuadros de textos, lo dibujo sobre mi tabla y efectivamente me permite escribir aquí. Ahí está. ¿No? Lo puedo tener sobre las tablas, sobre los gráficos o al costado de ellos para señalar alguna información, ¿no? Ahí está. Lo puedes borrar también. Bien, ahora tengo una segunda tabla que tiene un poco más de información. Vamos a hacerlo más grande esta columna. Ahí está. Ahora tengo personas, tengo 3 meses y tengo un total. ¿Qué pasa con esta tabla, no? Por ejemplo, yo en mi gráfico, ¿no? No podría seleccionar la tabla completa. Primero, porque el número no me aporta nada. Y segundo, porque el total no puede mostrarse como si fuera un mes más. Porque no es un mes más. Es la suma, ¿no? Ahí está, es la suma. Tenemos la función suma de enero, febrero y marzo. De los 3 meses. Entonces, yo tengo que hacerme una idea de hasta dónde puede mostrar mi gráfico estos valores. Puedo mostrar los nombres con relación a los 3 meses o podría mostrar los nombres con relación al total. Se selecciona, cuando se seleccionan diferentes columnas que no están continuas, selecciono primero una, luego presiono la tecla control, ¿sí? Con la tecla control presionada, selecciono la otra columna. Una vez seleccionada ambas, suelto la tecla control y se quedan seleccionado columnas diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a insertar primero nuestro gráfico para estas dos columnas. Insertar gráfico y puede ser, ¿no? El gráfico de barras o podríamos probar en este caso a ver con el gráfico de pastel. Ahí está. Ahí está nuestro gráfico de pastel. Tengo los nombres y tengo mi gráfico de pastel. En este caso, por ejemplo, yo veo que los valores, ¿no? Como que son casi los mismos en el total. Y por eso es que mi gráfico de pastel tiene casi las mismas formas, los mismos tamaños en la forma. Entonces,
Este gráfico también tiene las mismas posibilidades de edición. Tengo el título es completamente editable. Aquí lo puedo borrar, lo puedo editar, lo puedo cambiar. Por ejemplo, esto es personas y total. Ahí está. Tengo mi título. Este título lo puedo editar. Voy aquí a la pestaña inicio, lo puedo hacer más grande, lo puedo cambiar de color, lo puedo hacer más negrito. Ahí está. Y lo puedo mover también, ¿no? Lo puedo ubicar en otra posición. Y ahí está. Nuestro gráfico de pastel tiene el título, las etiquetas de datos y tiene también la leyenda. Vamos a ver qué hay en la etiqueta de datos. Bueno, en mi caso son números, ¿no? Por cada pedazo de pastel, por lo tanto, mostrarlos no tiene sentido porque son varios, ¿no? Pero así, por ejemplo, un ajuste, dice aquí, sí es un poco más visible en cuanto a la numeración. Y ahí me muestra ya el número exacto con relación a cada parte del pastel. Entonces, vamos a dejarlo ahí, en el ajuste. Ahí está. Tenemos también opciones de formato. Sí, ahí están opciones de formato. Verán que cambia un poco la forma, los colores, la ubicación de los valores, ¿no? Por ejemplo, aquí me muestra no solo los valores con relación a la torta, sino también el nombre de la persona. Ahí está. Entonces, ahí pueden ustedes revisar cuál formato se adapta más a lo que necesitan. Y también tenemos los filtros. Si yo no quiero mostrar de algunas personas en específico, ¿no? Porque el total es un solo valor, ¿no? Si quitarle el check no tendría sentido, se perdería mi gráfico. Pero sí puedo quitar los valores de las personas y podría quizá hasta tener una mejor visión, ¿no? Le voy a aplicar y acá tengo. Por ejemplo, me he quedado solamente con 3 personas. Para mostrarlos todos, otra vez vuelvo a poner el check en todos, a aplicar. Ahí está. Ahí tengo mi gráfico con relación a los nombres y al total. Esto lo voy a poner por aquí y voy a insertar otro gráfico para los nombres con relación a los meses. En este caso, 3 meses. Voy a ir al gráfico de barras para esto. Y vamos a probar, por ejemplo, con las imágenes 3D, pero no así. 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 Ahí está. Los gráficos se pueden ampliar, se pueden hacer más grandes aquí en la parte superior o en la parte inferior. ¿Sí? Y este gráfico tiene sus mismas opciones que teníamos con el gráfico de la parte de la primera tabla. Ustedes se paran en el gráfico y les va a salir sus opciones por defecto acá, ¿no? 3 opciones, sus opciones de diseño y sus opciones de filtro. Ahí está. Tenemos 3 meses y todos los nombres que contiene nuestra tabla.
Adicional a esto, yo le puedo también cambiar, ¿no? Intercambiar los valores de filas por columnas en mi gráfico. Voy a tener enero con relación a todos los nombres, febrero con relación a todos los nombres y marzo con relación a todos los nombres. Entonces, ahí tenemos los gráficos. Para los gráficos hay que, sobre todo para generar su generación automática, hay que seleccionar bien nuestra información de la tabla. En este caso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo dos valores que no puedo comparar en un solo gráfico. El total no lo puedo comparar con relación a los meses. Y hay un valor numérico acá que es la lista de nombres que no me aporta en un gráfico tampoco. Muy bien. Yo voy a retroceder hasta una de las páginas. Por ejemplo, la primera página. En la primera página nosotros podemos, o en cualquiera de las páginas, ¿no? Nos decía, veíamos que la visibilidad de las páginas lo tenemos aquí en la parte inferior. Hay una opción que es la opción para ver el formato de Excel normal. Y hay una segunda opción que nos permite ver el diseño de página. Y aquí tenemos, por ejemplo, vemos cuánto de margen nos sobra en la página 1. Tenemos la visibilidad del encabezado, la visibilidad del pie de página y también del lateral izquierdo, ¿no? Lateral izquierdo, lateral derecho. Y como nuestro gráfico, en el caso de que lo imprimamos, va a pasar una de las columnas a la página número 2. Entonces, yo podría ir ajustándolo aquí, ¿no? Puedo reducir el ancho de este o puedo reducir el ancho de otros para que me entre en una sola página. Estoy viendo que el formato de esta página no es vertical, es horizontal. Entonces, eso lo pueden encontrar aquí en la pestaña Diseño de página. Ustedes pueden cambiar la orientación de las páginas, ¿no? De vertical a horizontal o de horizontal a vertical. Si yo lo pongo vertical, estoy viendo que ahora mi página termina en la fila, perdón, en la columna E. Vamos a verlo. Y efectivamente lo tengo aquí en la columna E. Ahí está la columna E. Y ya me pasan dos columnas para la siguiente página. Por eso es que lo tenía en formato horizontal. Para que me cabe mi tabla en una sola página. Entonces, para yo crear los encabezados o insertar información adicional aquí, lo puedo añadir más ¿no? Espacios adicionales. Puedo simplemente esto hacerlo más grande, ¿no? Y aquí, por ejemplo, quiero crear un encabezado. Voy a combinar estas celdas. Aquí tenemos la opción de combinar celdas y voy a poner un título. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Consejo Regional 28. Este va a ser el título, lo voy a poner de otro color. No, este no. Este color de texto, lo voy a poner negrita, cursiva, más grande. Ahí está. Entonces, así como yo estoy escribiendo, puedo insertar imágenes. Me voy a la pestaña Insertar y aquí está la opción Imágenes. Busco, por ejemplo, el logo, ¿no? Insertar y ahí está.
La imagen se inserta sobre mis gráficos, no es como en el Word que mueve todo el texto al momento de insertarlo. Y aquí lo puedo manipular. Tiene también opciones de edición, ¿sí? Las mismas opciones de edición de una imagen que tengo desde el Word. Los formatos, los colores, los contornos, la opción de recortar, la opción de quitar fondo. Entonces, lo ubico, ¿no? Lo hago más pequeño. Y ahí está. Tengo mi logo en este caso, tengo el título. Y si quiero, ¿no? Poner más información, yo lo puedo hacer, ¿no? Necesito poner, por ejemplo, que aquí me registren otra información, algunos datos. Voy a insertar texto y voy a poner mi texto en el lugar donde yo quiera, ¿no? Y vamos a poner aquí, por ejemplo, que registren la fecha, ¿no? 2 puntos, guión bajo, ahí lo tengo la fecha. Y también voy a pedir el lugar, ¿no? Igual 2 puntos, guión bajo. Amplío mi cuadro de texto para que se vea aquí a continuación. Ahí está. Entonces, a este cuadro de texto, también cuando yo lo inserto automáticamente en la parte superior se me habilita una pestañita que me permite editar ese cuadro de texto, ¿no? Me permite ponerle relleno, por ejemplo, me permite quitarle el relleno y me permite también quitarle o ponerle un contorno, un color de contorno, un contorno más grueso o dejarle sin contorno, que es lo que yo necesito para que no, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora vamos a ver la impresión de mi tabla sería así, ¿no? Voy a tener el logo, el título, 2 datos que me piden registrar y mis tablas. Ahora yo quiero, ¿no? Yo quiero reducir el espacio de la parte superior del encabezado y que quizá el logo esté más arriba y el título también. Vamos a ir a la visión de diseño de página del Excel y nos vamos a dar cuenta que él automáticamente reconoce un espacio para el encabezado. Y lo mismo para el pie de página, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos, si ya creaste tu encabezado en tu Excel normal, lo que puedes hacer es utilizar la regla que está en el lateral izquierdo o el de la parte superior, ¿sí? Y reducir este espacio del encabezado, ¿sí? Ahí está. Reduces el espacio del encabezado y ya tus valores se corren. Entonces, vamos a poner este lado. Y ahí tengo, ¿no? Vamos a ver cómo se vería en la impresión. Y ahí está, ¿no? Subió más arriba en la página. Esto, por supuesto, cuando tú lo haces, aplica solamente para la primera página. La segunda página no tiene encabezado ni las demás. Entonces, si tú quieres que tu encabezado aplique para todas las páginas, tienes que insertar el encabezado aquí, donde dice agregar encabezado. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner el texto, ¿no? Vamos a poner otro texto ya para que no se nos... Vamos a ponerle set Amazonas. 2 puntos, curso de... Ahí tiene un texto. Puedo escribir más textos por acá. Pero yo quiero que tenga la imagen. Lo voy a borrar de aquí. Y voy a ir aquí y me habilita una pestaña de diseño, ¿sí? Esta es la pestaña de diseño del encabezado y del pie de página.
Así que aquí yo tengo que buscar la opción de insertar la imagen. Ahí está. Voy a buscar otra vez mi imagen. Ahora me va a salir opciones diferentes. Aquí tengo que decirle desde dónde voy a buscar la imagen, ¿no? En este caso quiero buscar en mi computadora, logo, insertar. ¿Cómo se inserta la imagen? La imagen se inserta así. Si yo hago clic fuera, me doy cuenta de que el tamaño de mi imagen es muy grande. Entonces vuelvo a la imagen, vuelvo a diseño y aquí nos aparece una opción habilitada de formato de imagen. En el formato de la imagen yo le voy a reducir el tamaño. 3 hasta el 2.5. Aceptar. Y ahora mi imagen es más pequeña. Relativamente más pequeña, ¿no? Necesito disminuirlo aún más. 1.6. Ahí está. Ahora, este encabezado sí va a aplicar para todos los demás. Salgo del encabezado y, por ejemplo, si yo escribo acá en la siguiente página, van a ver que automáticamente el encabezado ya sale y ahí tengo mi encabezado. Si ustedes necesitan editar mejor ese encabezado, les sugiero que usen la disminución de la regla aquí y diseñar su propio encabezado dentro del Excel. ¿Sí? Porque realmente aquí el formato del encabezado no nos da muchas opciones de edición. Vemos que solamente tenemos estas opciones, no tenemos más. Tenemos opciones del pie de página, tenemos opciones de fecha y hora y insertar imagen, nada más. ¿Sí? Entonces, en el pie de página, por ejemplo, también podríamos ir y poner un texto. Por ejemplo, la página web. .zamazonas.org. Esa es la página. Y acá tenemos, bueno, todo está deshabilitado. El diseño, no podemos diseñarlo. El formato, tampoco. Las opciones de diseño que nos da, ¿no? No son muy, no es como el Word o el PowerPoint. Entonces yo les sugiero que recorten el espacio del encabezado aquí utilizando la regla y diseñen ustedes mismos su propio encabezado dentro de su Excel, o sea, aquí, en la parte superior. Nuestra impresión sería más o menos así. Ahí tenemos el pie de página, ahí tenemos el encabezado y tenemos nuestras tablas. Este encabezado lo hicimos para la hoja Excel Operaciones Básicas, que se visualiza aquí en la parte inferior. Eso no aplica para las otras páginas que yo tenga en el Excel, las otras hojas. ¿No? ¿Lo ven? No aplica para las otras. Vamos a la vista de página. Efectivamente, no tenemos ni encabezado ni pie de página. Pero aquí en la primera hoja sí tenemos el encabezado y tenemos la pie de página. ¿Sí? Aplica solamente para la hoja en la que estén trabajando. Muy bien. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda?
Yo sé que trabajar con el Excel es un poquito tedioso, pero es muy útil. Vamos a ver conforme avancemos en las clases o el próximo mes, ¿no? Vamos a tener funciones avanzadas, filtros avanzados, búsquedas, tablas dinámicas, que son para manipulación de datos más grandes. Y sobre todo también las funciones BD o funciones de base de datos. Conforme avancemos, pues, ¿no? Bien, si no tenemos dudas, entonces nos vamos a quedar ahí. Voy a detener la grabación.